Bien, hoy sí ya está siendo grabada. Bien, en esta vamos a hacer la repetición. En esta ocasión vamos a revisar la enfermedad ácido péptica o enfermedad ulcerosa péptica, eh, departamento de nosología, su docente, doctor Rodolfo Eduardo López Pérez, clase de fisiopatología, ciclo 1 2021. Los objetivos que vamos a desarrollar en esta tarde son el concepto de enfermedad acidopéptica, vamos a ver fisiología gástrica, tanto agresores, factores agresores como protectores de la mucosa gástrica, mecanismos fisiopatológicos que se producen en la enfermedad acidopéptica, el cuadro clínico, eh, clasificación. Permítanme que aquí hay otra. Concepto de gastritis, clasificación de la gastritis de acuerdo con criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos, que hay un cuadrito que lo vamos a revisar bien. Vamos a describir la úlcera péptica, la úlcera duodenal, ver las úlceras gástricas también, métodos diagnósticos más importantes en la detección de la enfermedad acidopéptica y el abordaje terapéutico principal solo para ver los medicamentos que se utilizan para estas patologías. Bien, revisemos solo un poquito de la anatomía brevemente, porque aquí solo necesito que les he puesto esta figura bastante, es un dibujo, ¿verdad? No es ni siquiera una fotografía de un estómago normal, pero lo que me interesa es que revisemos las partes del cuerpo del estómago, donde son importantes porque en más de alguna diapositiva vamos a revisar que las úlceras van a decir se encuentran en el cuerpo o este tipo de úlceras se alojan a 3 centímetros del antro pilórico o estas úlceras o este daño se va a ver más que todo en el cardias. Entonces, para eso es esta, para recordar las partes en que se divide el estómago, ¿verdad? Tenemos el cardias acá en color verdecito, el fundus, el cuerpo, que es la mayor parte, el antro pilórico, después sigue el canal pilórico y por último un estrechamiento que acá se mira un poquito, sería eh, el píloro, ¿verdad? Ya el esfínter pilórico acá para dar paso ya al duodeno. La curvatura mayor, curvatura menor, recuerden que estos están irrigados tiene una irrigación bastante significativa, ya que muchos de los procesos que se van a estar dando dentro de la mucosa gástrica necesitan mucho ATP, necesitan mucha energía y por lo tanto tiene que estar bien vascularizado. Acá tenemos otra imagen, ¿verdad? Donde vamos a ver los pliegues gástricos. Recordemos que aquí se observa la mucosa gástrica. La capa que está abajo de esta es la muscularis mucosa, o sea, una capa muscular. Y por último estaría una capa serosa, que son las que van a estar formando parte de las capas del estómago. El estómago, recordemos que es la parte dilatada del sistema digestivo donde va a continuar la digestión de los alimentos. La digestión comienza a nivel de la boca con la masticación de los alimentos y la, la presencia de la saliva, ya que contiene muchas enzimas, dentro de las cuales va a estar la amilasa salival. Recuerden que ahí comenzamos a digerir, a descomponer los alimentos, ya que, por ejemplo, se recomienda que no tomemos bebidas cuando tengamos el bocado así, estamos masticando, ¿verdad? A veces sentimos que nos estamos ahogando porque no tenemos saliva y decidimos agarrar la Coca-Cola, agarrar el refresco y con eso deshacemos la comida y ahí la tragamos. Malo, ¿verdad? Porque no está siendo deshecha la comida por la enzima, por la saliva, sino que eh, está siendo deshecha por el- la bebida. Por lo tanto, cuando llegue al estómago, ya va a ser una causa de que pueda haber un problema de absorción de los alimentos, ya que si no están lo suficientemente digeridos, no se van a alcanzar a absorber, ¿verdad? No van a alcanzar a llegar a hacer la masa que tiene que llegar al duodeno para que pueda ser absorbida por las células borde en cepillo. Entonces, por eso la digestión comienza en la boca
Ya cuando llega al estómago, se secretan los jugos gástricos que van a continuar deshaciéndolas en partículas, dividiéndolas, perdón, en partículas mucho más pequeñas para su asimilación. Entonces acá vemos un poquito mejor el esfínter pilórico, el canal pilórico, el antro pilórico por acá, pliegues, aquí se observan los pliegues gástricos de la mucosa, el cuerpo, ¿verdad? Del estómago, fundus, y por acá el orificio del cardias, por aquí estaría el cardias. Bien, ya viendo en la mucosa gástrica, vamos a pasar, yo no sé cómo pasar esto. Mm, ¿Qué lo vamos a dejar? En esta diapositiva revisamos las glándulas, ¿verdad? A nivel histológico, vemos la composición de lo que va a consistir la mucosa. Por ejemplo, acá tenemos la capa mucosa que va a constar de muchas células especializadas en la secreción de sustancias que van a ser necesarias tanto para la digestión de los alimentos como para la protección de esta misma, ¿verdad? Por ejemplo, comenzamos, tenemos al inicio las células de la mucosa de la superficie. Estas van a generar la producción de moco, que es uno de los agentes protectores que vamos a estar revisando, un péptido llamado trébol, que también sirve para la reparación del epitelio, ¿verdad? Para la reparación del epitelio se le ha llamado trébol porque tiene tres asas, ¿verdad? Que semejan la flor del trébol y secreción de bicarbonato importante en la formación de la capa protectora, un medio en el que se inhibe la acidez. Tenemos a las células mucosas del cuello que estarían en esta porción, como que más que todo tienen que ver con el compartimiento de células madres. Las células parietales importantes, ¿verdad? Son la secreción del ácido y del factor intrínseco. El factor intrínseco es importante en la absorción de ciertas vitaminas como la B12. Eh, pero el que nos está interesando ahorita es la secreción de ácido, porque ese es el factor que va a estar siendo agresor en esta patología que vamos a ver, el ácido, ¿verdad? Y las secreciones SL, que significan enterocromafines. Hay unas que son enterocromafines y hay otras que son, les agregan la L, que son en inglés es likely. Significa que son células que se parecen a las enterocromafines y que van a secretar histamina, que va a ser, que esta va a inducir la producción siempre de ácidos gástricos por parte de las otras células. Igualmente también las células principales, la secreción de pepsinógeno y las células G también que producen gastrina, que no salen en esta. Bien, dice, ese es un breve concepto, la enfermedad acidopéptica son patologías que afectan al esófago, al estómago y al duodeno, dentro de los cuales hoy nos toca revisar estómago y duodeno. No nos metemos con esófago porque es otra patología que se revisa no solo en fisiopato, sino que más bien en medicina interna se revisan las esofagitis, ¿verdad? Los síntomas dispépticos también se producen en pacientes que no presentan anomalías endoscópicas y que se confirman y que conforman la denominada dispepsia ulcerosa, o sea, trastornos de la digestión, pero que no tienen que ver con la úlcera, ¿verdad? Con la formación de úlceras. Revisemos ahora la fisiología de la secreción gástrica. Aquí tenemos ya las sustancias que habíamos mencionado y que van a estar siendo producidas por las células que van a estar formando parte de la mucosa gástrica. Tenemos el ácido clorhídrico y el pepsinógeno, que son sustancias principales que secreta el estómago, perdón, aquí decía capaz de producir lesión gástrica. Claro, esos ácidos, ese pepsinógeno, nos van a producir la lesión gástrica, pero son los que van a ayudar a la digestión, a la transformación de los alimentos en sustancias de más fácilmente absorbibles. Por ejemplo, proteínas, se desdoblan las proteínas, ¿verdad? Aminoácidos, más que todo en la otra porción más que todo en el duodeno, absorción del hierro,
calcio, magnesio, la vitamina B12 que habíamos mencionado, que el factor intrínseco, destrucción de bacterias ingeridas, debido a que el ácido clorhídrico, ¿verdad? La acidez que se genera en el estómago, debido a esta secreción, va a impedir que las bacterias invasoras subsistan. Incluso se creía antes que debido a la extrema acidez, estamos hablando de una acidez de 1 y 2, ¿verdad? De pH. Se decía que no existían bacterias capaces de sobrevivir ahí, pero realmente los libros, ahora ustedes lo revisan y dicen que existe una microbiota eh, que se encuentra, que tenemos en el estómago, así como tenemos bacterias en el intestino, ¿verdad? Que sin esas bacterias no estuvieran ahí, que forman parte de nuestra flora residente, si no estuvieran, seríamos presa de un montón de enfermedades, un montón de infecciones, y no seríamos capaces de realizar una absorción alimenticia adecuada, ya que estas bacterias son las que transforman también los alimentos. Así que sí, hay una microbiota gástrica, y, pero su principal función de la acidez es mantener ese pH para que las bacterias eh, que son ingeridas en los alimentos, que de por sí ingerimos bacterias, pero ese medio ácido nos sirve de protección. Dice acá, los factores principales que contribuyen a la secreción basal de ácidos son los estímulos colinérgicos a través del nervio vago, ya lo vamos a revisar bien, y los estímulos histaminérgicos de origen gástrico circunscrito que vimos en las células, habíamos dicho que producían histamina, la secreción estimulada de ácido gástrico tiene tres fases según el sitio donde se origine la señal. Entonces, acá comienza la estimulación del ácido gástrico, ¿verdad? Aquí comienza a, a producir las glándulas y es a través la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Ese es un recuerdo de las materias que ya han visto en los primeros años. La vista, el olfato, el gusto, cuando usted ya va siendo la hora de comida, cuando cuando ya va siendo o cuando no ha comido, ya comienza a generarse hambre, usted siente el olor ya a comida, su comida favorita, y, y va a comenzar a hacerse, uno dice, se me hace agua a la boca. Si la ve, todavía es muchísimo más llamativo eso, y si la prueba, todavía fluye más saliva. Es más, yo tengo ahorita esa sensación porque tengo hambre. Entonces, ¿qué es lo que se va a estar dando? Va a haber aumento de la producción de saliva, el estómago va a comenzar a producir los jugos gástricos necesarios para que el alimento que yo voy a ingerir ya esté listo, comience la digestión. ¿Qué pasa si yo me tardo mucho más tiempo? Claro, el ácido va a estar ahí y se va a tender a acumular, va a quedar en la mucosa, va a quedar más estático en la mucosa, lo cual va a generar ya un desgaste de ella. Entonces, parte de esto es lo que tiene que ver con esto. Entonces, estamos con la vista, el olfato, el gusto de los alimentos constituyen componentes de la fase cefálica que estimulan la secreción de gástrica a través del nervio vago. Entonces acá tenemos un pequeño esquema donde vamos a ver que al verla, al olfatear, al ya degustar un alimento, va a mandar esas secreciones eh, a nuestro sistema con la producción de ácidos, como se los dije, producción de los jugos gástricos. eh, Eso es a través de la fase cefálica. Ya cuando ingerimos los alimentos, la fase gástrica, actúan los nervios locales, ¿verdad? Nervios secretorios locales, ya que cuando comienzan a entrar los alimentos al estómago, comienza a distenderse. Y esta distensión va a hacer que se secreten más sustancias, más ácido, más pepsinógeno, para que se perpetúe esa digestión de los alimentos que se está dando a nivel del estómago. Ya cuando ya se ha digerido los alimentos, ya se ha cumplido el tiempo eh, en el tiempo transcurrido, en el cual se van a estar degradando, van a pasar de una manera controlada a través del esfínter esofágico, perdón, a través del el esfínter pilórico hacia la primera porción del duodeno.
¿verdad? Entonces, acá se va a estar dando el paso a través de la peristalsis que va a tener el estómago, va a comenzar a mandar a través de ondas peristálticas a que pasen acá y comienza la digestión a nivel del duodeno. Acá ocurre lo contrario. Recuérdense que aquí ya no necesitamos acidez. Aquí ya lo que necesitamos es que sea alcalino. Por lo tanto, la acidez tiene que ser suprimida. ¿Cómo se va a suprimir? A través de los ácidos biliares, que recuerdan que la bilis va a llegar a la segunda porción del duodeno a través de la ampolla de Batra, ¿verdad? Que va a estar desembocando en esta porción en la segunda porción del duodeno, así como también eh, los, eh, los ductos pancreáticos, el accesorio y el principal van a estar llegando y van a estar cambiando el pH de acidez a alcalino. En la fase gástrica, dice acá, se activa una vez el alimento penetra en el estómago. Este componente de la secreción es accionado por los nutrientes, ¿verdad? Los aminoácidos y aminas que llegan en contacto con las células, con las glándulas, la estimulan de esta manera, ¿verdad? De manera directa a través de receptores, claro, peptonas y aminoácidos, y de manera indirecta a través del estímulo de neuroproteínas, de neuronas peptídicas intramurales que liberan gastrina, ¿verdad? Entonces, estas, de estas dos maneras, ¿verdad? Van a estimular a la célula G, a las células gástricas, para que liberen gastrina, que a su vez activa a la célula parietal por medio de mecanismos directos e indirectos. Recuerden que la célula parietal es la encargada de producir el ácido clorhídrico. Aquí estamos, parte de lo que les había mencionado, la distensión gástrica también provoca liberación de la gastrina y producción de ácido. Entonces acá está una onda peristáltica que va a hacer que el paso sea controlado hacia el duodeno, liberación de colecistosquiminas, secretinas, eh, elementos que van a contribuir a bajar la alcalinidad. Entonces, esta es la fase intestinal, aquí se menciona la fase intestinal también, ¿verdad? La última fase de la secreción del ácido gástrico empieza cuando el alimento penetra en el intestino. Acá inicia la inhibición de la generación del ácido gástrico, lo que les venía mencionando. Sigamos. Fácil y sencillo porque esto ya lo vimos, ya lo vieron. Acá hay una célula parietal gástrica. Doctor, el micrófono se le silenció. Uy, gracias, gracias. Sí, es que esto suele pasar. Gracias, gracias. Sigamos. Había dicho que la célula parietal en estado de reposo no tiene no tiene aún estímulos de los que hemos estado mencionando. Cuando llega un estímulo provocado ya sea por la vista, por el olfato, porque ya ingerimos el alimento, comienzan las glándulas a producir gastrina, acetilcolina, histamina. Esto van a estar estimulando a la célula parietal la producción del ácido clorhídrico, ¿verdad? A través de una bomba activa, ¿verdad? Les había mencionado que esto requiere una gran cantidad de energía para poder realizar esta expulsión del ácido clorhídrico. Sigamos. ¿Verdad? Acá tenemos, ese es solo para ejemplificar, es solo para que veamos. Aquí tenemos siempre la célula parietal con los diferentes estímulos que le van a estar llegando para la producción. Este cuadro se lo van a encontrar en Harrison también. Este más que todo les va a hablar acerca del efecto que tiene el Helicobacter pylori, que es la bacteria que que va a ser la protagonista, ¿verdad? En esta clase que vamos a estar viendo. Entonces ahí lo van a encontrar así como eso. Por eso es que aquí van a ver que la célula G va a producir la gastrina y que la gastrina va a estar eh,
estimulando a las células enterocromafines para que produzcan histamina. La histamina, recuerden que también estimula a la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Al igual, las células D producen somatostatina, que esta va a, en este caso inhibe, ¿verdad? La somatostatina inhibe, pero acá también otras células enterocromafín, esta es igual que la otra, producen histaminas. Entonces, este es más que todo un ejemplo de cómo se da la activación de las diferentes sustancias para la producción del ácido clorhídrico por las células parietales. Revisemos estos datos que son del up-to-date, que nos dicen a grosso modo y nos actualizan en cuanto a la información que va a estar generándose de estas enfermedades, ya que los libros, recuerden que en lo que se actualizan, en los que se piden los permisos, salen con un año quizás de atraso, entonces las informaciones quizás ya no son tan actualizadas. Pero la historia natural de la úlcera péptica, que es de las entidades que vamos a estar hablando, va desde la curación sin intervención, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que tiene una transgresión dietética, ha cambiado de trabajo y su horario de comida ha cambiado, por lo tanto está aguantando hambre cuando anteriormente estaba comiendo. Esa transgresión dietética que está haciendo va a ser por un tiempo hasta que se vuelva a adaptar. Puede ser que le genere síntomas dispépticos como dolor a nivel abdominal, ¿verdad? Usualmente se localiza, las personas dicen en la boca del estómago, nosotros decimos en el hipogastrio. Entonces va a sentir molestias, pero una vez se adapte y comience a comer de manera regular, esas sensaciones, estos síntomas se van a ir quitando. Por eso dice, la historia natural de la úlcera péptica va desde la curación sin intervención, o sea, solo con volver al patrón normal de la alimentación, hasta el desarrollo, puede llegar hasta el desarrollo de complicaciones y el potencial morbilidad, ¿verdad? Y mortalidad, como los sangrados y perforación. ¿No se imaginan cuántas personas llegan en los hospitales? O sea, bueno, ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Que yo logré ver a un señor, ¿verdad? Que llegó por un sangrado por consumo de medicamentos que también van a estar siendo abordados. Perforaciones, sí no logré ver mucho, pero sí sangrados, ¿verdad? Sangrados increíbles como para ver vómitos con sangre, ¿verdad? Increíbles. Bien, ¿qué hay con respecto de la epidemiología? Bueno, veamos la incidencia y la prevalencia, ¿verdad? En una revisión sistémica de 31 estudios publicados, se vio que la incidencia de la enfermedad péptica ulcerosa fue de aproximadamente un caso por 1.000 personas al año, que la incidencia y las complicaciones fue de aproximadamente de 0.7 casos por 1.000 personas al año. Estamos hablando de 1.000 personas. En un país de millones, eso aumenta los casos que sean, nos da la idea que son muy frecuentes. La incidencia y la prevalencia de la PUD, que significa enfermedad ulcerosa péptica, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Varía según la presencia del Helicobacter pylori. Es obvio pensar, ¿verdad?, que la incidencia de estas enfermedades de úlcera péptica son altas en regiones donde la infección del Helicobacter pylori es alta. Y los libros lo mencionan, claro, como la literatura gringa, nos mencionan como, por lo menos nos ponen países en vías de desarrollo, ya no nos ponen subdesarrollados. Pero somos países en vías de desarrollo donde la incidencia del Helicobacter pylori es alta, entonces por lo tanto las enfermedades ulcerosas pépticas pueden ser un poquito más elevadas, aunque como vamos a revisar, el hecho de que una persona tenga infección por Helicobacter pylori no va a implicar que vaya a generar una úlcera, ¿verdad? No puede decir, tiene Helicobacter pylori, se le va a hacer una úlcera gástrica, no, una úlcera duodenal, no, sino que se requieren de otros factores adicionales para que ésta pueda desarrollarse. La incidencia de esta enfermedad por úlcera péptica en individuos infectados por Helicobacter pylori es aproximadamente un 1% anual, que es un índice de 6 a 10 veces más alto que en individuos sin infección. Esto lo que nos dice es que hay una relación significativa entre el Helicobacter pylori y el desarrollo de la úlcera péptica. Esto es importante ya que
vemos que existe una relación, ¿verdad? Ya que en individuos que no tienen infección no tienen úlcera péptica, pero se eleva a 6 a 10 veces si hay una infección. La incidencia de úlcera tanto gástrica como duodenal aumenta con la edad, así como también las complicaciones de estas. Entonces, la edad, como vamos a ver en un cuadro, es un dato importante para el desarrollo de úlcera duodenal, ya que si la agresión ha sido por mucho tiempo, si ha pasado bastante tiempo y no ha consultado a la persona, lo más probable es que vamos a encontrar al examen endoscópico un daño ya considerable de la mucosa gástrica, si no es que el paciente ya ha tenido síntomas y ha tratado de curarse el solito, ¿verdad? Usualmente aquí nos tratamos de hacer automedicación. Y por último, dice, las úlceras duodenales inician 2 décadas antes que las úlceras gástricas. Eso es importante. Una úlcera duodenal siempre va a anteceder a la úlcera gástrica. La tendencia, ¿verdad? La enfermedad péptica ulcerosa ha disminuido dramáticamente en las últimas décadas de úlceras duodenales más que de las gástricas. En países en desarrollo, la enfermedad ulcerosa por consumo de AINES ha aumentado en adultos mayores debido a su uso frecuente. Como vamos a ver, también no solo en países en desarrollo. Si ustedes leen Harrison, creo que ya hay una diapositiva más adelante, los gringos se preocupan mucho por los números, así que ellos sacan cuánto nos está costando al año, ¿verdad? Yo creo que sí lo puse, sé que lo voy a dejar, si no lo voy a mencionar después también. Entonces, ¿por qué es que realmente la enfermedad péptica ulcerosa está disminuyendo? Porque, y dice dramáticamente, esto significa que realmente los casos han caído. Y según la literatura, según su literatura, que ustedes van a ir a revisar, la disminución ha sido porque ha disminuido el Helicobacter pylori, porque las medidas higiénicas para que se están utilizando las personas ha aumentado, ¿verdad? Ha aumentado. Ya se lavan las manos, ya lavan las hortalizas o ya no cultivan hortalizas en lugares de riesgo. Por lo tanto, la incidencia del Helicobacter pylori ha disminuido, han disminuido también las úlceras pépticas. La etiología, aquí están las dos principales. La infección por el Helicobacter pylori, llamado antes Campylobacter, ¿verdad? Y el consumo de AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Estos son los que están más relacionados. Hay otros, ¿verdad? Veamos lo del Helicobacter pylori, ¿verdad? Afecta a un número de aspectos fisiológicos gastrointestinales, incluyendo la secreción de ácido gástrico. El Helicobacter pylori, como vamos a ver en las láminas, va a aumentar la secreción de ácido gástrico. La secreción de ácido gástrico podemos decir que es circadiana, tiene un patrón circadiano. Significa que durante el día la estimulación va a ser baja, ¿verdad? La producción de ácido clorhídrico va a ser baja y esta va a aumentar en la noche. Se le llama una secreción basal. La secreción basal va a ser mucho más en horas de la noche. Por lo que cuando veamos al final de la presentación, cuando vean los medicamentos, algunos dicen tomar antes de acostarse. ¿Por qué? Porque en la noche es donde va a secretar más ácido gástrico dependiendo de más ácido clorhídrico, dependiendo del medicamento. También el Helicobacter pylori va a afectar los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica, de los cuales vamos a estar también dilucidando un poquito. El mejoramiento de los hábitos higiénicos y la disminución de su transmisión en la infancia, ¿verdad? El Helicobacter pylori se transmite a través de vía fecal oral, ¿verdad? Significa que una persona que no tenga buena higiene, que no se lave las manos, es que va al baño y no hay agua potable o no hay jabón, lo más probable es que, y es encargado de la cocina, lo más probable es que las personas que van a alimentarse y él mismo tengan Helicobacter pylori y otro zoológico más de microorganismos que van a adquirir allí, ¿verdad? Porque la higiene es importante. Entonces, este mejoramiento de los hábitos higiénicos ha mejorado. No digamos ahora en la pandemia, jóvenes, que todo el mundo, hoy me sorprende, todo el mundo anda con su alcohol gel, ¿verdad? ¿No? Que es de menos tanta mortandad que ha habido en todo el mundo. Pero me imagino que de aquí, estudios que se hagan desde esta época, de aquí a 5 o 10 años, van a decir que el helicobacter ya ni siquiera existe, porque todo el mundo anda con alcohol gel. No todo el mundo, digamos, la mayoría de personas tienen una higiene extrema ahora, ¿verdad? Una higiene extrema.
no de todos, pero por lo menos la mayoría. Y en especial los que manejan alimentos es extremo también, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver cómo vivimos en estos tiempos. Entonces, lo más probable es que la incidencia del Helicobacter pylori va a decaer en estas épocas. Los AINES y las aspirinas, ¿verdad? El estudio de UpToDate incluye la aspirina también, ¿verdad? El uso cuadriplica, aquí está el uso cuadriplica el riesgo de la enfermedad péptica ulcerosa, 4 veces más de las personas que no consumen los antiinflamatorios no esteroideos. Han incrementado el riesgo de complicaciones como el sangrado gastrointestinal, perforación, obstrucción pilórica. Estos van a ser lo que van a estar generando, el problema que va a estar generando el consumo de ellos. Sin embargo, dice, más del 40% de los pacientes no han reportado el uso de AINES. A veces es un poquito contradictorio, ¿verdad? Hay personas que tienen sangrado gastrointestinal, pero no han consumido AINES. Significa que hay una interrelación de factores que no solo el Helicobacter pylori, que no solo los AINES van a ser los responsables directos, sino que va a haber también, como vamos a ver más adelante, también factores del hospedador, ¿verdad? Factores genéticos que pueden estar incluidos, que haya una mayor susceptibilidad a este tipo de, de agentes. Claro, no estamos hablando de que un ibuprofeno le va a caer mal a usted, estamos hablando de que si se golpeó y se la tomó, pues un tratamiento de 3 4 5 días no le va a hacer efecto, ¿verdad? Para que desarrolle úlceras duodenales o úlceras gástricas, sino que el uso extendido de este tratamiento es el que va a producirlo. Otras causas raras son del gastrinoma, que van a aumentar las secreciones, infecciones virales, y hay unas que aún siguen sin dilucidarse cuál es el origen de la afectación, por lo que siguen denominándose idiopáticas, o sea que no se conoce la causa. Entre los factores de riesgo se sabe que la infección por Helicobacter pylori o el uso de AINES no es suficiente para la formación de una úlcera. Por ejemplo, está el tabaquismo, que es un factor independiente para la enfermedad péptica ulcerosa, sintomática y asintomática. Y en ese estudio se vieron que las personas que fuman 15 cigarrillos por día, comparado con los que nunca han fumado, incrementan 3 veces el riesgo de perforación de úlcera. Aquí ya no estamos hablando de que se va a formar una úlcera, aquí estamos hablando de que se va a perforar la úlcera en los pacientes que fuman de 15 cigarrillos o más en un día. ¿Qué va a pasar también con si hay una úlcera? Que van a tener una alta tasa de recurrencias. Las personas que son tabaquistas van a regresar muchas más veces, ya que la curación no va a ser completa. Los efectos nocivos del tabaquismo alteran el balance de los factores protectores y agresores de la mucosa. Ya vamos a hablar exactamente de los factores protectores. El equilibrio entre estos y los agresores, que son los que no llamemos agresores a los que nos hacen digerir nuestros alimentos, porque sin estos agresores nos morimos también, ¿verdad? Si no tenemos ácido clorhídrico, ¿cómo se deshace la comida? ¿Cómo vivimos con comida parenteral? No podríamos. Entonces, los factores agresores y los factores protectores tienen que estar en equilibrio. Todo en la vida de jóvenes tiene que ser un equilibrio, no mucho de todo, porque todo en exceso es malo, y eso se aplica acá. Tiene que haber un equilibrio. Sin embargo, dice, en pacientes con Helicobacter pylori, el tabaquismo no parece ser un factor de riesgo una vez que se erradica la bacteria. Como vemos, hay una interrelación entre factores, en este caso infecciosos, el dato que nos manda UpToDate, infección por Helicobacter pylori y tabaquismo, hay una relación, ¿verdad? El alcohol. Si ustedes revisan cualquier libro de medicina, ya sea si revisan de neuroanatomía, si revisan de neurología, dice la neurotoxina más común eh, ingerida es el alcohol, ¿verdad? El alcohol siempre está metido en las agresiones del cuerpo. Sus altas concentraciones dañan la barrera de la mucosa gástrica. Esto es sabido en detalle.
Pero en estudios basados en la población general indican que los que consumen 42 o más bebidas por semana, una persona hicieron estos estudios. Claro que esos estudios hoy se hacen observacionales. No es que usted vaya a poner, vaya, usted me tiene que tomar 42 en esa semana. No, no mandan presos si hacemos un estudio en que las personas tengamos las bebiendo por 42 y le generamos una úlcera. No, estos son estudios observacionales donde se vieron que estas personas que consumían más de 42 a la semana incrementan 4 veces el riesgo de sangramiento de úlcera comparado con los que beben una sola vez por semana en altas concentraciones. O sea que una bebida que contenga cierta cantidad de alcohol, pero si es ingerida todos los días de manera continua, va a generar más el desgaste de la mucosa gástrica que una que se ingiera, que sea de alta concentración, ¿verdad? Que me imagino un tequila, no sé, yo como no tomo, si es que no puedo darles muchos indicios de cuál es una bebida que tenga más alta en la clasificación de esas, de las bebidas alcohólicas, que no sería malo que las averiguara yo, ¿verdad? No porque no tomo, no tengo que saber, porque así va a llegar el paciente, mire que cuánto de esto puedo tomar, usted tiene que decirle, ¿verdad? Tenemos que decirle que nuestra recomendación tiene que ser no tome, pero usualmente los pacientes no llegan así, los pacientes se enojan, ¿verdad? Dicen, no, vas a creer lo que me dijo el doctor, que no tomara, me dijo, vas a creer. No, entonces lo que usted le dice es que, mire, si va a tomar, coma algo, ¿verdad? Esté comiendo boquitas o algo para que el alcohol no le caiga directamente en la mucosa y se la dañe, ¿verdad? En la mucosa gástrica. Así es que uno a veces uno hace el intento, pero uno tiene que hacer lo mejor posible por el paciente. No estamos para regañarlos, no estamos para dirigirles la vida, es decisión de ellos. Nosotros les decimos la verdad, pero también le damos una alternativa. Entonces el alcohol es un fuerte estimulante de la secreción de ácido. Tómenlo en consideración de esta. No solo daña la pared gástrica, de por sí, el alcohol por ser irritante, va a aumentar la secreción de ácido. O sea que vamos a tener ya va a estar bien atacada la mucosa gástrica, con el ácido que va a estar produciéndole el alcohol y el mismo alcohol. Factores genéticos. Acá ya venimos a ver, ya vemos, perdón, la participación de los factores internos o inherentes en el hueso. Por ejemplo, parecen ser importantes en la predisposición para la infección por el Helicobacter pylori y para que la enfermedad termine como úlcera duodenal o cáncer gástrico. Variaciones genéticas en citocinas proinflamatorias, interleucina 1 beta, la interleucina 6, la 8, citocinas antiinflamatorias están asociadas a la enfermedad péptico ulcerosa. También mencionan grupos sanguíneos, el O y el A han sido asociados con el incremento del riesgo de úlcera péptica. Fíjense que dice la palabra han sido asociados, pero no, realmente en medicina, en los libros de medicina jamás se van a quemar las manos diciendo algo, están asociados, o más bien dicho, se ha confirmado, jamás van a decir eso, sino que siempre lo ponen como se ha visto que están asociados. La dieta, la dieta, señores, jóvenes, señoritas, somos lo que comemos. Si usted come chatarra, su salud será chatarra. Coma saludable y su salud va a estar en perfectas condiciones. Y eso se ha venido dando a tanta comida rápida que consumimos, a tantos productos que se utilizan, que son ya industrializados, como las azúcares, como comemos donas, comemos pasteles, y no realmente el ser humano está diseñado para comer lo que nos da la tierra, los frutos naturales, que no tienen ningún aditamento, pero así vivimos, esta es nuestra época. Entonces, estudios indican que el alto consumo de frutas, vegetales, alimentos ricos en fibra, vitamina A, fueron asociados con un menor riesgo de enfermedad ulcerosa, por supuesto, ¿verdad? Si deja de tomar Coca-Cola, si deja de tomar tanto café, si deja de aguantar tanta hambre, por supuesto que su mucosa gástrica va a estar en perfectas condiciones. Con la salvedad de que el paciente va a estar siendo saludable y comiendo, lavándose las manos antes de comer, ¿verdad? Porque puede ser que esté comiendo saludablemente, pero que no se lave las manos o lo que coma esté en malas condiciones, ¿verdad? No existe evidencia que el consumo de café es un factor de riesgo para la enfermedad ulcerosa, pero su alto consumo puede estar relacionado con la infección por Helicobacter pylori. Si no es una cosa, es otra, ¿verdad? El consumo de café no daña, pero sí puede predisponer a una infección.
Factores psicológicos. Dos líneas de evidencia sugieren la asociación entre factores psicosociales y la patogénesis de las úlceras. Por supuesto, tenemos que no nos vayamos tan lejos, tenemos un examen y nos ponemos tan nerviosos, nos alteramos tanto. Me acuerdo que no comíamos cuando nos íbamos a examen de pediatría, nadie comía, todos andamos quizás con náuseas, porque la ansiedad produce aumento de la secreción de ácidos. Revisemos esto, es una pobre tolerancia al estrés o síntomas depresivos de base incrementan el riesgo de úlcera en los siguientes 9 a 15 años. O sea, es algo ya en el tiempo que se va a verificar que alguien que sea fácilmente que se estrese fácilmente o que tenga síntomas depresivos va a generar úlceras. Diversos estudios establecen las complicaciones de úlcera péptica llegan a ser mucho más prevalentes en periodos de desastres naturales o catástrofes sociales. Pero aquí en El Salvador no tenemos tanta necesidad de desastres naturales. Acá con el clima que solíamos vivir, digo solíamos vivir porque cuando estuve haciendo mi año social y tuve que hacerlo allá en Apopa, allá la gente llegaba con motivos de consulta de que, mire, fíjese, doctor, que es que anoche pasaron disparando a la par de la casa y nos tiramos, me tiré al suelo con mis hijos y ahorita vengo y me tiemblan las manos y me siento ansiosa y no pude dormir. ¿Y cómo no van cómo no van a generar estrés si han disparado enfrente de la casa? Y se han estado dando, ha habido fuego quemarropa a la par de su ventana. Por supuesto que van a desarrollar estrés y de todos los días. Hoy por lo menos ya no es como antes. El estrés también incrementa la secreción de ácido, pero sus efectos son más evidentes en pacientes con úlcera duodenal, ¿verdad? Esto es importante también, lo que les he estado mencionando. Todos estos estados de ansiedad, estados depresivos, van a incrementar la acidez del estómago. En cuanto a la fisiopatología, consideramos el medio ambiente ácido del estómago, los agentes nocivos que se ingieren. Las úlceras son sorprendentemente raras y esto debido a que los mecanismos protectores y reparación de la mucosa gástrica. Lo que les decía, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad?, entre la acidez y los factores protectores. Por eso es que usted dice, bueno, si tengo tanto ácido, ¿y por qué no tengo úlcera? Bueno, porque sus mecanismos protectores están en excelentes condiciones, no se han dañado, están intactos y por lo tanto puede salir todo el ácido que quiera, que el mecanismo protector está bien establecido. Ahora, cuando estos elementos son interrumpidos por procesos de infección, por el Helicobacter pylori o el consumo de AINES, que son los más frecuentes que vamos a estar revisando, afectan. Número uno, la cantidad de ácido generado. Ya dijimos que el Helicobacter pylori va a incrementar la generación, la producción del ácido clorhídrico. La integridad, número dos, la integridad de la barrera de la mucosa, que lo vamos a estar revisando en las gráficas. La cantidad de bicarbonato, que es el que va a alcalinizar, y el glutatión generado y el ritmo del flujo de sangre a la mucosa gástrica. Todos estos factores, cuando son interrumpidos, nos van a hacer que existe el desequilibrio y que comience a darse la formación de las úlceras. ¿Verdad? Y la hipersecreción gástrica, las úlceras gástricas incluyen las del cuerpo, del estómago, las del atrio distal, están asociadas con úlcera duodenal, tienen una secreción normal o incrementada de ácido clorhídrico, ahí faltó la palabra. Las hipersecreciones, ¿verdad? Se viene a relacionar también con la infección del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori hace que se genere más ácido clorhídrico, por lo tanto hay una hipersecreción gástrica y esto nos va a ir a dar la formación de las úlceras. Bien, ya entrando más a detalle, factores agresores y factores protectores de la mucosa gástrica. Dijimos que los factores agresores son los mismos que nos van a ayudar a la digestión de nuestros alimentos. El ácido clorhídrico, el pepsinógeno, la pepsina y sales biliares. Cuando hay cierto reflujo de bilis hacia el estómago, no debería estar la bilis en el estómago, ¿verdad? Sino que esto está en la segunda porción del duodeno. Entonces, cuenta como factores agresores. Y factores exógenos, por ejemplo, fármacos.
Aquí tenemos la fotografía de un adulto mayor. Recordemos que se dijo en la diapositiva que la incidencia de las úlceras va a incrementar con edad. Aparte del desgaste que va a tener la úlcera con el tiempo, más si no tiene buenos hábitos, más si tiene factores de riesgo como tabaquismo o alcoholismo, agreguémosle lo que un adulto mayor va a presentar, es la polifarmacia. La polifarmacia es el consumo de más de 4 medicamentos, ¿verdad? Ya que recuerden que un adulto mayor, si tiene enfermedades crónicas, las toma de por vida. Si padece de la presión, si padece de diabetes o si padece de artritis, va a tener que estar tomando esos medicamentos ya de continuo. Ahora, él va a pedir también, si no padece de dolores articulares, igual le duele, a los adultos mayores les duele el cuerpo. Y dicen, con una acetaminofén que me tome al día, yo me siento bien. Se toman acetaminofén todos los días. Y la vitamina que le receta el médico, la vitamina que le receta el vecino porque le dijo que es buena y la que él cree que está buena. Ahí ya vamos como con 7 medicamentos. Entonces, esta polifarmacia, quiera que, creámoslo o no, es determinante para la generación de las úlceras. Perdón, acá se ha disparado una alarma. Espero que no les esté afectando mucho a ustedes, porque a mí sí. Ya la quitaron, qué bueno. Entonces, habíamos hablado también que el alcohol, ¿verdad? El alcohol, aparte de ser una sustancia irritante, incrementa la secreción de ácido gástrico y las bacterias, ¿verdad? La, las lechugas, las verduras se tienen que lavar con lejía o con un desinfectante para que vayan en las mejores condiciones y que sean de buena procedencia, ¿verdad? Porque muchos de esos alimentos son cultivados a la orilla de ríos y aquí jóvenes en El Salvador no tenemos ríos limpios, sino que todos están contaminados, así que lo más probable es que si no son de buena procedencia, pues mejor no los compren. Veamos ahora el sistema de defensa de la mucosa. Tenemos 3 líneas de defensa. Los que están en la primera línea de batalla, las células, las preepiteliales. Esta va a ser la primera línea de defensa. Los que están en frente al combate de los enemigos. Las epiteliales, la defensa epitelial y las subepiteliales. Veamos en qué consiste cada una de ellas. En la primera línea, las preepiteliales, tenemos a la capa de moco, ¿verdad? La capa de mucosidad que se va a estar formando, que habíamos dicho que la van a estar produciendo las células que se encuentran más que todo en la superficie, van a estar elaborando moco. Esta capa protectora va a estar formada en su mayormente, el 90% lo va a estar constituyendo del agua. Otro elemento va a ser el bicarbonato. Esto va a hacer que se mantenga una alcalinidad que va a dar alrededor de 7, cuando en el medio externo, en la luz del estómago, el pH va a andar en 2 o en 1, ¿verdad? Aquí va a andar el ácido clorhídrico, van a andar iones hidrógeno, que son los protones, y la pepsina, que son los elementos agresores, pero que están ahí para hacer su trabajo. Ellos no son los culpables, sino que nosotros, ¿verdad? No comemos los alimentos a tiempo, por lo tanto ellos se van a quedar navegando más tiempo acá. Pero si tenemos la mucosa gástrica en buenas condiciones, no va a haber problema, ¿verdad? Ahora, si se da eso todos los días, esto va a terminar desgastando esto, ¿verdad? Esto se va a regenerar, por supuesto, pero si hay una lesión de la célula, como vamos a ver en la infección del Helicobacter pylori, ya esta célula ya no le va a producir moco y por lo tanto la primera línea de defensa va a caer ante ya diferentes agresores. Ya estos van a comenzar a llegar acá, ya faltaría poco para que comiencen a dar la lesión directamente a la célula y el Helicobacter pylori que va a estar agrediéndolas para que no produzcan el moco, para que no produzcan el bicarbonato y para que este pH no esté alcalino. Entonces, entre esos están el bicarbonato, otros son los fosfolípidos, glucoproteínas como la mucina, son la primera línea de defensa. Luego, las células parietales también generan proteínas de choque térmico y protegen las células contra.
el aumento de la temperatura, agentes citotóxicos, tensión oxidativa. Otras sustancias que producen son los péptidos, catilicidinas, que participan en la regeneración de la superficie celular. Si hay daño, las células circundantes migran hacia la zona lesionada en un proceso denominado restitución, ¿verdad? Esta restitución es uno de los procesos pero los cuales está la segunda línea de defensa. Ya hay un daño, ya no hay capa, pero tenemos la segunda línea de defensa. Entonces van a migrar, van a hacer una cicatrización, van a hacer un proceso de restitución de las células dañadas y por lo tanto vamos a seguir trabajando en lo normal. Entonces dicen las mucosas, sigamos porque tenemos una segunda línea de defensa. Mecanismo de restitución estará regulado por factores de crecimiento, ¿verdad? Eso lo mencionan sus libros, el factor transformador de crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico y el crecimiento de fibroblastos. Eso es para mencionárselos que ellos son los van a ser los encargados de que este proceso se lleve a cabo. Si los defectos son de mayor tamaño, ya la U será mucho más grande, se da la proliferación celular mediada por prostaglandinas. Este es importante que vamos a estar dilucidando, que van a estar relacionados con los AINES. Factor de crecimiento epidérmico, factor transformador de crecimiento alfa, ¿verdad? Entonces, estos van a entrar en acción cuando ya la lesión es mucho más grande. Dice, promueven la renovación de las células epiteliales y la angiogénesis, o sea, formación de nuevos vasos sanguíneos. La irrigación es importante a nivel de la mucosa y por lo tanto, parte de lo que se va a hacer en este sistema de defensa es formar nuevos vasos, angiogénesis. Veamos ahora la relación que existe del Helicobacter pylori y la enfermedad ácido péptica. Dice, es un microorganismo gram negativo con forma de bastón. Acá el Helicobacter pylori, llamado antes Campylobacter, como se lo había mencionado, tiene forma de bastón. Esta forma de bastón le va a conferir la resistencia que se necesita para sobrevivir en el medio gástrico. Dice, se encuentra de forma habitual en las porciones más profundas del moco o entre la capa de moco y el epitelio gástrico, ¿verdad? Una vez hecho ¿cómo se sabe eso? A través de una endoscopía, ¿verdad? Entonces, y a través de las biopsias se va a ver que este va a atravesar la capa de moco que habíamos visto, se va a alojar allí y ya sea entre ella, en la capa de moco o casi acercándose al epitelio. Su forma le permite vivir en medio agresivo del estómago, contiene múltiples flagelos que le permiten su movilidad, eso es importante para el desarrollo de la infección, ¿verdad? Para que él pueda llegar a la célula epitelial tiene que moverse. Entonces, esto es importante para que pueda darse la infección, que tenga los flagelos. Puede adoptar una forma cocoide. ¿Verdad? Esto es para su supervivencia. Es una forma inactiva de la bacteria cuando no tiene las condiciones para sobrevivir. Digamos que no tiene, que los flagelos le fallan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Toma una forma cocoide, se inactiva, pero permanece ahí. Una vez haya una transgresión, un desequilibrio entre los factores agresores y los factores protectores, va a volver a la forma activa y va a comenzar a producir la infección, ¿verdad? La primera etapa de la infección depende de su capacidad de movilización, los flagelos, su capacidad de producir ureasa, ¿verdad? La ureasa, a partir de la ureasa se genera amoníaco, a partir de la urea, fase inicial para alcalinizar el pH. ¿Qué es lo que hace entonces? En cuanto a esto, alcaliniza el pH que lo va a rodear, ¿verdad? Si el pH es demasiado ácido, no puede vivir, adopta una forma cocoide. Si realmente produce ureasa, él mismo se va a generar una capa protectora que lo va a alcalinizar y va a poder mantenerse en un pH tan inhóspito, tan ácido como el del estómago, como el pH de 1 o de 2. Factores bacterianos. Diversas cepas de
diversas cepas de Helicobacter pylori producen distintos factores de virulencia, entre los que se mencionan, pero acá están estos se los puse acá porque me interesaba este. Este tiene una importancia porque va a ser un factor de virulencia y un riesgo en la úlcera péptica y de cáncer gástrico. Cuando está presente este CAG-A, ¿verdad? Hay un riesgo de que se forme úlcera péptica y cáncer gástrico. Entonces, revisemos que no hay muchas cepas de Helicobacter pylori y las que cuentan con estos van a ser los que van a estar más implicados en el desarrollo de la patología ulcerosa péptica. Dice, estos dañan la mucosa en parte gracias a que tienen como destinatario las células inmunitarias del hospedador. ¿Qué es lo que haces primero para ganar una batalla? Eliminar a tu enemigo. Entonces, ¿cuáles son los factores de defensa de nuestro organismo? Los linfocitos T, CD4, los B, los TCD8, los macrófagos y las células cebadas. ¿Qué es lo que le van a hacer a estas células? Bueno, en primer lugar, van a disminuir su capacidad de defensa o su capacidad funcional. Entonces, no van a funcionar adecuadamente y por lo tanto no van a ejercer su función defensiva en estos casos. Entonces, acá va a ir dirigido el ataque primero a la defensa de nuestra mucosa. Otros factores, habíamos mencionado, la ureasa permite que las bacterias vivan en el estómago ácido y generen amoníaco, el cual también va a producir daño epitelial. Factores quimiotácticos para neutrófilos y monocitos que van a incrementar la lesión de las células epiteliales. Va a llamar a estos neutrófilos y lo que van a hacer es atacar a las mismas células epiteliales. Proteasas y fosfolipasas que degradan glucoproteínas, que son los componentes de la barrera de moco, ¿verdad? Y lípidos en el gel de la mucosa, afecta la primera línea de defensa, proteasas y fosfolipasas. Y las adhesinas que facilitan la adherencia a las células epiteliales, también se ven implicadas. Factores del huésped, tenemos predisposición genética, habíamos dicho, aquí se mencionaba el CAG, participan en la producción de citocinas y represión de genes supresores de tumores, ¿verdad? Habíamos hablado en clases anteriores de que teníamos genes que suprimían los tumores. Una vez que estos genes llegaba un agente que dejaba que su función ya no fuera de suprimir tumores, iban a comenzar la generación de cáncer gástricos. Y eso cánceres gástricos, y esto tiene que ver con las oncoproteínas o los oncogenes, si se recuerdan. El epitelio gástrico, dice, de la mucosa con Helicobacter pylori genera la producción de interleucinas, habíamos mencionado, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, además de una respuesta humoral, tanto como de la mucosa, como generalizada, que dañan más las células epiteliales. Quiere decir que el Helicobacter pylori va a echar a andar nuestro sistema de defensa, pero lo va a usar en contra de nuestra mucosa. Va a ser tanto moral como generalizada, ¿verdad? Va a llamar células de defensa y lo que van a hacer es atacar nuestra mucosa. La infección por el Helicobacter pylori modifica la composición de la microbiota gástrica. Y este desequilibrio, jóvenes, se da hasta en la naturaleza. Llega una especie y comienza a multiplicarse, va a generar un desequilibrio en la fauna de esa zona, ¿verdad? Porque se han multiplicado mucho y disminuyen en el caso de ciertos microorganismos necesarios. Entonces el Helicobacter pylori, al llegar a reproducirse en gran cantidad, va a eliminar la microbiota gástrica, ¿verdad? Y la va a desplazar, y lo que ocasiona es un desequilibrio. Acá tenemos uno de nuestros primeros esquemas, lo vamos a ver rapidito. Tenemos aquí un dibujo del Helicobacter pylori de la mucosa gástrica, donde vemos los factores bacterianos, donde vimos que la estructura del Helicobacter va a ser importante para su supervivencia. Las adhesinas que va a estar produciendo, porinas a nivel de las membranas, enzimas como la ureasa, el BAC, el CAG, son de los que hemos venido mencionando. Los factores del hospedador, la duración, cuánto tiempo va a estar el Helicobacter pylori, porque lo podemos erradicar. Hay tratamientos que vamos a estar viendo que van a hacer que el paciente se cure. La localización, dónde se va a ubicar
respuestas inflamatorias. ¿Genéticos? Pregunta acá. Por supuesto, decíamos que habían factores genéticos relacionados. Esto va a llevar a una gastritis crónica, formación después de una úlcera péptica, neoplasias asociadas a tejido linfático asociado a mucosa gástrica y por último un cáncer gástrico. ¿Se está escuchando bien, jóvenes? Sí, Vamos. doctor. Sí, doctor. Excelente, gracias por confirmarme. Acá tenemos una gráfica en la que vemos los dos factores agresores que hemos estado viendo. Miren acá la línea roja, lo que nos indica un nivel alto en la producción de ácido y la edad avanzada. Dos factores que UpToDate menciona, ¿verdad? Una edad avanzada por los cambios que se generan y por el comportamiento que se da a dicha edad debido a las dolencias que padecen este sector de la población. Lo que va a pasar acá es, ¿verdad? El Helicobacter llega a la mucosa gástrica normal, va a provocar una infección aguda por el Helicobacter pylori. Luego, si no se erradica, si no se da, se hace caso omiso de lo que el cuerpo nos está diciendo y no nos curamos, se genera una infección crónica por el Helicobacter pylori. Esto nos va a generar una gastritis predominantemente antral en el antro pilórico, úlcera duodenal, ¿verdad? Esto nos puede llevar también a una infección por Helicobacter pylori asintomática, ¿verdad? Ya se hizo parte de la flora, ahí el Helicobacter pylori ya casi es residente de ahí. La infección crónica por Helicobacter pylori va a producir una pangastritis. ¿Qué significa la palabra pan? Cuando vean la palabra pan, usualmente en medicina significa que altera todas las capas, en el caso de gastritis, ¿verdad? Todas las capas de la mucosa gástrica. O en otros términos, ¿verdad? Pan significa todo, ¿verdad? No atrófica. Gastritis atróficas que predomina, perdón, acá siempre la infección crónica nos va a dar una gastritis atrófica que predomina en el cuerpo gástrico. Si hay atrofia, no se genera, va a provocar una úlcera gástrica, lo que nos va a llevar a una metaplasia, un cambio en la conformación de las células, lo que nos va a dar a una displasia y nos va a llevar siempre, en el peor de los casos, al cáncer gástrico. Entonces, acá están estos dibujos para que se recuerden por qué son importantes estos factores, ¿verdad? El nivel alto en la producción de ácido y que va a desgastar la mucosa y la edad avanzada. Esta diapositiva tenía que ver siempre con lo del Helicobacter pylori, ¿verdad? Regula la formación de óxido nitroso con las respuestas citotóxicas correspondientes. Recuerden que el óxido nitroso se encuentra en los vasos sanguíneos. Dice que estimula la expresión de la óxido nitroso sintetasa en los macrófagos y en las células epiteliales con el daño citotóxico a las células circundantes. Y esto es lo importante acá, que aquí se menciona el CAG. Dice que contribuye a la formación del cáncer gástrico junto con la formación de esta enzima, la 8 óxido nitroso guanosina, perdón, esa era la guanosina, ¿verdad? Acá está lo que les mencionaba, la oncoproteína, los oncogenes que hay supresores de los tumores, los cuales cuando se unen ya a un componente de las bacterias, se van a suprimir y nos van a llevar a la formación de los cánceres. Revisemos ahora los AINES, antiinflamatorios, no esteroideos. Como les había venido diciendo, los gringos hacen sus estudios epidemiológicos en base al dinero que gastan. Los gringos tienen una frase, ellos dicen, the time is money, ¿verdad? El tiempo es dinero, para ellos todo es dinero, para ellos aprovechar el tiempo es trabajar. Ellos no pierden tanto el tiempo, ¿verdad? Ellos son el extremo, aquí tenemos más vacaciones que cualquier otro país, ¿verdad? Aquí tenemos un sinfín de días festivos. Ellos no, ellos trabajan mucho. Entonces, dice, en la epidemiología se calcula que en el mundo se gastan 7.000 millones de dólares por año, ¿verdad? Aquí está el dinero, 7.000 millones. Ellos miran, se nos está yendo mucho dinero en esto.
Más de 30 millones de tabletas se venden en el mostrador, como son de venta, que no necesitan receta médica, ¿verdad? Claro, en nuestros países, en Estados Unidos no puede comprar algo si no lleva una receta médica, por lo menos no de forma, no de una forma legal. El costo que tiene el daño que van a producir todo el consumo de estas tabletas a nivel mundial, creo que este estaba a nivel mundial, es de 4.800 millones de dólares. Entonces, todo este dinero lo ven ellos en cuanto a costos de salud, ¿verdad?, que se van a estar dando por estas patologías. Y por lo tanto, les interesa hacer estudios que vengan a disminuir estos costos. Eso es todo el asunto. Veamos acá la clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos según su actividad selectiva para la ciclooxigenasa. Entonces, le puse este cuadro primero para que vean cuáles son los antiinflamatorios. La aspirina, acetaminofén, indomethacina, ibuprofeno, que es el que más solemos medicarnos, ¿verdad?, que está más al alcance de la población. Mejor que el ibuprofeno es el naproxeno, no causa los estragos que causa el ibuprofeno de manera tópica, o sea, cuando llega el medicamento, la tableta al estómago, ya por irritación está causando una lesión. No así el naproxeno, que es un poquito más seguro, un poquito más amigo de la mucosa gástrica, no causa el dolor. Y hay inhibidores selectivos de la COX-2, como estos que mencionan acá, que están en amarillo. Estos fueron retirados de la venta en los Estados Unidos debido a que tenían factores de riesgo cardiovasculares en relación con infartos agudos al miocardio. Entonces, como vieron que estaba pasando esto, entonces los retiraron de la venta para quedarse solo con estos. El celecoxib, quizás de los que más se mencionan. Veamos entonces, entremos en materia ahorita. Dice, las prostaglandinas, ¿verdad? De los elementos que les señalé al inicio, ¿se recuerdan? Que sí tienen una función central en el sistema de defensa y reparación del epitelio gástrico. La mucosa gástrica tiene abundantes concentraciones de prostaglandinas que regulan la producción de bicarbonato y moco en la mucosa gástrica. Inhiben las células parietales, ¿verdad?, y son importantes en el mantenimiento del flujo sanguíneo mucoso, ¿verdad? Aquí está flujo sanguíneo y restitución celular epitelial. ¿Qué hace entonces? Promueve la línea de defensa y aplaca un poquito los factores agresores, ¿verdad? Inhibe las células parietales. Entonces, me mantiene la línea de defensa en un buen estado y a los agresores les dicen, bajémonos un poquito porque está muy fuerte, ¿verdad? Bajemos el tono. Entonces, ahí está la importancia de las prostaglandinas, pero que tiene que ver esto con otro. Vámonos para acá. Los fosfolípidos, ¿verdad?, de membrana, a través de la fosfolipasa, van a formar el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, a través de dos isoformas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, que ambas van a estar actuando de manera diferente. La ciclooxigenasa 1 va a actuar a nivel del estómago, en la protección del estómago, en los riñones, en las plaquetas y en el endotelio. Y la ciclooxigenasa 2 va a promover la inflamación a través de macrófagos, leucocitos, fibroblastos y el endotelio. Entonces, los COX-2, o sea, los AINES, ¿verdad?, los inhibidores de la ciclooxigenasa, van a venir a actuar a este nivel. Van a inhibir la ciclooxigenasa, lo cual esta ciclooxigenasa, esta enzima, va a servir para la formación de tromboxano A2, las prostaglandinas I1 y prostaglandinas E2, integridad de la mucosa gástrica, como ya venimos diciendo, para qué sirven las prostaglandinas. Funciona también en la agregación plaquetaria y tiene que ver también con la función renal. Y en la isoforma 2 de la ciclooxigenasa, tiene que ver ya con factores de inflamación. Entonces, aquí eran destinados que funcionaran los AINES a nivel de la COX-2. ¿Para qué? Para que la inflamación tuvo un trauma
hay dolor, entonces venga, inhiba solo la 2 y no me afecte la 1, que es la que no me tiene que afectar porque me está afectando las prostaglandinas que me sirven como protección y como regulación del ácido, pero como pudimos ver en la otra diapositiva, tenemos los no selectivos de la COX-1 y la COX-2, o sea que estos van a ir directamente a inhibirme las dos isoformas, la 1 y la 2. Por lo tanto, van a estar suprimiéndome la producción de prostaglandinas. Eso me va a llevar a que no haya producción de las defensas del moco y que tampoco se regule el ácido clorhídrico. Y los selectivos de la COX-2, que se supone que son solo para la COX-2, vinieron con esos problemas, ¿verdad? De los riesgos cardiovasculares y que no están tan a la mano de la población como los de la COX-1. Acá tenemos un esquema, ¿verdad? Aquí mencionan las células endoteliales, la COX-1, aquí están los AINES no selectivos que van a atacar tanto a la ciclooxigenasa 1, su isoforma 1, como su isoforma 1 y 2, ¿verdad? Van a la 1 y a la 2. Ellos lo que van a hacer es que aquí la inhiben y van a impedir la formación de prostaglandinas. Y en este caso aquí ponen que inhiben la agregación plaquetaria. En nuestro caso, van a inhibir las funciones que les he mencionado. La protección, la formación de moco, la inhibición de las células parietales. Y en el caso de la COX-1, bueno, van a inhibir el tromboxano 2 que promueve la hemostasia y la trombosis. Pero esa no nos interesa, sino que estamos con las prostaglandinas. Veamos, ya habiendo visto esto, vámonos al concepto de gastritis, ¿verdad? La gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica, producida por factores exógenos y endógenos que producen síntomas dispépticos, o sea, malestares estomacales, atribuidos a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente, ¿verdad? Solo vamos a sospecharla. Se observa endoscópicamente y que requiere confirmación histológica. O sea, cuando decimos vamos a sospechar, le decimos al paciente, usted lo que probablemente tiene es una gastritis, porque no podemos asegurar que es una gastritis, podemos sospecharlo, pero la vamos a ver cuando se haga el paciente el examen endoscópico y se va a confirmar cuando le hagamos el estudio histológico para ver la inflamación de la mucosa. Entonces, porque eso significa el término itis, inflamación, una reacción inflamatoria. Se emplea el término gastritis para referirse a la presencia de respuesta inflamatoria en la mucosa gástrica. El término gastropatía, ¿verdad? Es otro término que se utiliza al daño de la mucosa secundario a agentes físicos como hipovolemia, congestión de la mucosa, o químicos, fármacos, alcohol, reflujo biliar, en ausencia de reacción inflamatoria. Entonces, va a haber un daño, va a haber una lesión a este nivel, pero sin que haya una inflamación. Va a haber una irritación, pero no una inflamación. Entonces, por eso aquí se va a utilizar el término de gastropatía. Hay un cuadro en el cual se da la clasificación de la gastritis. Les voy a mandar, les voy a subir también el documento para que lo puedan revisar con criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Déjenme ver la hora. No nos hemos pasado. Vamos a tratar de apurarnos para salir de esto rápido. Aquí está, la clasificación basada en los criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Acá tenemos las gastropatías o gastritis, entre comillas, erosivas y hemorrágicas, donde tenemos estos factores: droga, alcohol, estrés, cáusticos, en los casos en los que se han tratado de ingerir accidentalmente o con motivos de suicidio, ¿verdad? Radiación, gastropatía hipertensiva. En el caso de una hipertensión portal se mencionan también. ¿Verdad? Acá se mencionan siempre los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, que la menciona el UpToDate, corticoides, que son antiinflamatorios esteroideos, drogas, ¿verdad? La otra es la gastritis no erosivas o no específicas, donde están las
causadas por infecciones, como hemos visto con el Helicobacter pylori, autoinmunes como la anemia perniciosa, gastritis linfocíticas, gastritis biliares o alcalinas, gastritis inespecíficas o idiopáticas, y la gastritis de tipo específico, donde tenemos ya las infecciones. Aquí tenemos cantidades, más bien dicho, se mencionan este tipo de agentes que pueden llegar a producir gastritis, y las de tipo específico como las granulomatosas, colágenos, colagenósica, eosinofílicas e hipertróficas, ¿verdad? Y se mencionan otras entidades por acá. Gastritis urémicas, enfermedades de Menerier, síndrome de Zollinger-Ellison, gastropatía hiperplásica, hipersecretora son de las que se van a mencionar. Veamos la enfermedad por úlcera péptica. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, jóvenes. No sé si dejarlo esto para la próxima o si no lo terminamos. ¿Se sienten con ánimos todavía? ¿Jóvenes? Si no mucho puedo terminarlo, doctor. No, doctor. Ya no se sienten con ánimos. No. Yo me imagino, ¿no? Yo también he estado en clases y es No, es terriblemente que tenemos desgastante. una reunión, fíjese, con nuestro tutor o sea, para esta rotación, entonces nosotros no sé si nos podemos retirar, doctor. Solo somos como unos 4 compañeros. Por supuesto que sí, si tienen la reunión, claro que sí se pueden retirar. Voy a tratar de terminar esta clase para que alguien más tiene algún compromiso, tienen clase. Si no, los que se tienen que ir, pues sí, pueden retirarse y y terminan de ver el video cuando se lo suba. Ok, gracias, doctor, le agradezco. Feliz tarde, feliz tarde. Enfermedad por úlcera péptica. Rapidito, echémosle un vistazo a esto. La enfermedad por úlcera péptica incluye úlceras gástricas y úlceras duodenales. ¿Cómo se definen las úlceras? Se definen como roturas, ¿verdad?, en la superficie de la mucosa con un tamaño menor de 5 milímetros que abarcan hasta la submucosa. Aquí faltó la B, submucosa. Otras literaturas dicen que es la pérdida de la continuidad de la mucosa, ¿verdad? Aquí dice una rotura, pero también se puede definir como pérdida de la solución de continuidad. Las úlceras gástricas comparten muchas características comunes en términos patogénicos, diagnósticos y terapéuticos con las duodenales. Esto ya lo revisamos. Los factores de riesgo, el daño que se da a la mucosa, esto ya lo vimos, AINES y el Helicobacter pylori. Los factores de riesgo, se mencionan unos, te mencionan los que estaban, los principales, los mayores son estos, ¿verdad? Pero la literatura se los puse acá para que tengan en cuenta que también están acá la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las insuficiencias renales, consumo del tabaco, antecedentes de tabaquismo, no solamente es necesario que lo estén consumiendo, sino que hayan consumido, edad avanzada, como habíamos dicho, arteriopatía coronaria, obesidad, consumo de alcohol, afroestadounidenses. Lo genético ahí tiene mucho que ver. La epidemiología, la tasa de mortalidad ha disminuido en más del 50% en los últimos 30 años. Y las recurrencias por la erradicación del Helicobacter pylori que también hemos visto a detalle. ¿Qué en cuanto a las úlceras gástricas? ¿Qué características tienden? Tienden a aparecer después de las úlceras duodenales. La máxima incidencia es en el sexto decenio de la vida. Produce más que todo en varones, menos frecuentes que la úlcera duodenal. Usualmente se desarrollan en forma asintomática. Pueden ser malignas a diferencia de las duodenales. Ya vamos a estar viendo también las causas de úlceras malignas. Las clasificaciones van a variar, dice que de acuerdo a dónde se encuentran. Por ejemplo, las de tipo 1 van a estar en el cuerpo gástrico y van a cursar con una cantidad reducida de ácido gástrico. Entonces, acá está, ¿verdad? En el cuerpo gástrico se van a localizar las de tipo 1 y el hallazgo va a ser menos cantidad de ácido. Las de tipo 2 van a aparecer más que todo en el antro, por acá, en esta zona de por acá, y la cantidad de ácido gástrico va a estar reducida o puede ser que esté normal. Entonces, acá va a estar las ubicadas las de tipo 2.
Las de tipo 3 van a estar más que todo a nivel del píloro, a 3 centímetros del píloro, dice acá. Suelen acompañar a las úlceras duodenales y una producción normal o excesiva de ácido gástrico las va a estar caracterizando, ¿verdad? Entonces el píloro y tienen una relación con las duodenales, las de tipo 3. Las de tipo 4 surgen más que todo en el cardias y se vinculan con una hipoproducción de ácido gástrico, ¿verdad? Entonces las de tipo 4 van a estar siendo alojadas a este nivel. Y aquí está una úlcera gástrica detectada por las papillas de varios que se daban antes, ¿verdad? Se ingerían y teñían y daban a conocer dónde estaba la úlcera, ¿verdad? Dónde estaba la úlcera gástrica. Veamos un poquito de las úlceras duodenales. Aparecen sobre todo en la primera porción del duodeno, el 95%. Casi el 90% se ubica en los primeros 3 centímetros siguientes al píloro. Casi siempre miden 1 centímetro de diámetro, aunque algunas a veces pueden alcanzar de 3 a 6 centímetros. Aquí ya sería una úlcera gigante y en ocasiones alcanzan la muscularis mucosa. Las úlceras duodenales malignas son muy raras, ¿verdad? Ya dijimos que son más frecuentes en las gástricas. El Helicobacter pylori y los AINES explican la mayor parte de las úlceras duodenales, ¿verdad? Si tenemos la presencia de estos dos factores mayores, nos dicen, pues por esa razón aparecieron. Se han encontrado la secreción ácida media basal y nocturna incrementada. Esto puede ser debido, como ya dijimos, a la presencia de Helicobacter pylori, que hace que ya de por sí la acidez basal es mayor en las noches, no digamos ya con el Helicobacter pylori. Y la secreción de bicarbonato está notoriamente reducida. El cuadro clínico, dolor en epigastrio. La gente dice, mire, siento un dolor a nivel de epigastrio. Ellos dicen boca del estómago. Es un dolor de tipo ardoroso, ¿verdad? Mal definido, pero lo ubican más que todo acá. Sienten como fuego. Descrito como urente o lacerante en las úlceras duodenales o úlceras gástricas. El patrón típico del dolor de la úlcera duodenal aparece 90 minutos a 3 horas después de las comidas y se alivia a menudo con antiácidos o alimentos. Yo padecí de esto, ¿verdad? Allá en el internado me dio mi gastritis y hace que el dolor lo doble a uno, lo hace ponerse en posición antálgicas. Entonces, y cabal, mejora solo al consumir. Yo consumía gomita, ¿verdad? Porque no había otra cosa que comer a las 12 de la noche. Entonces sacaba unas gomitas, me las comía y el dolor se me quitaba. Dolor que se produce en el paciente por la noche, entrando a la medianoche y las 3 a.m. es el síntoma más característico de la úlcera duodenal, por motivos que ya sabemos, ¿verdad? Las secreciones basal de ácidos están aumentadas, por lo tanto va a haber más irritación a estas horas nocturnas, ¿verdad? Y el paciente cabal, ¿verdad? Me recuerda a mí en un pupitre ya en el hospital, doblado, tratando de comer gomitas para que se me quitara el dolor. Los adultos mayores tienen menos probabilidad de sufrir el dolor abdominal como la manifestación de la enfermedad acidopéptica. Pueden presentarse como complicaciones la úlcera sangrante o la perforación. Siempre en los adultos mayores los síntomas van a ser diferentes, ya que ellos, para eso existen los geriatras, ¿verdad? Ellos manifiestan cualquier enfermedad, ¿verdad? Infartos vienen siendo hasta dolores en epigastrio, son completamente diferentes, por eso en los adultos mayores se manifiesta de diferente manera. Náuseas o vómitos, ambos pueden ser indicadores de complicaciones de la úlcera. La dispepsia constante que no mejora con los alimentos o antiácidos o se irradia a la espalda puede indicar una úlcera penetrante a páncreas. Ya vamos a ver la relación que tiene el duodeno con el páncreas, porque es un recordatorio, un dibujito para que lo puedan ver. El inicio súbito de dolor abdominal intenso y generalizado puede ser indicio de una perforación. Heces negras o en pozos de café o en el vómito indican hemorragia. Unas heces negras que ustedes vean, mire, las heces me salieron color como que si fuera café. Ya es una sangre que viene predigerida, viene digerida y por lo tanto tiene ese aspecto. En los pacientes, si hay un dolor súbito, el abdomen puede adoptar una posición de abdomen en tabla
¿verdad? Endurecido, lo cual indica irritación peritoneal, porque puede ser que haya habido una perforación de las vísceras. En la exploración física, ¿verdad? Podemos encontrar hiperestesia epigástrica, ¿verdad? Sensible en la zona epigástrica, tanto en las úlceras gástricas como en las úlceras duodenales. El dolor se sitúa a la derecha de la línea media en un 20% de los casos. La taquicardia y el ortostatismo sugieren deshidratación consecutiva al vómito o a la hemorragia digestiva activa, ¿verdad? Una persona que tenga una hemorragia no tan llamativa a nivel de la úlcera, que esté sangrante, ¿verdad? Claro, va a presentar una disminución del volumen sanguíneo, lo cual nos va a llevar a una hipotensión ortostática. Se van a tender a desmayar, a presentar mareos, que se siente que se pone helado. Entonces, esa es una hipotensión ortostática debido a hipovolemia o deshidratación. Aquí está, ¿verdad? Lo que les decía, un abdomen tenso, abdomen entrada, sugiere la perforación. Y aquí está una úlcera duodenal, ¿verdad? Con ese enema varitado donde se puede observar la úlcera. La enfermedad ulcerosa maligna, se dice de ellas que de las úlceras gastrodenales pueden ser consecuencia de una enfermedad maligna subyacente. En el estómago, esos tumores se relacionan con adenocarcinoma gástrico y ocasionalmente con los linfomas asociados a la mucosa, el MALT que les había mencionado. Entonces, estas úlceras van a presentarse porque existe una enfermedad maligna ya en la mucosa. Las úlceras malignas del duodeno pueden ser debidas a carcinomas duodenales primarios o cánceres pancreáticos penetrantes. Entonces, aquí vemos que la cabeza del páncreas va a estar realmente rodeado por una C, por la primera porción del duodeno, ¿verdad? Entonces, vean la relación que existe, lo cual puede generar la generación de cánceres a este nivel por un cáncer pancreático. Tanto en el estómago como en el duodeno, las enfermedades ulcerosas también pueden ser causa por tumores metastásicos, incluidos cáncer de mama, cáncer de colon, tiroides o riñón, melanomas, linfomas diseminados o sarcoma de Kaposi. Entonces, estos cuando tienen metástasis pueden llegar como asentamiento al duodeno y pueden causar enfermedad ulcerosa. Este es un sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Lo puse acá porque me recuerda a un paciente, eso se ve más que todos en VIH, ¿verdad? Un paciente que fui a ver al Hospital Rosales, ¿verdad? Me lo mostró, miren, me ha salido eso, dicen que es cáncer, me dijo, si cabal en la pierna lo tenía, sarcoma de Kaposi. Las úlceras malignas son típicamente irregulares en su forma como en sus bordes sobrelevados, o sea, no son realmente claros los bordes, sino que son irregulares, aunque también pueden aparecer como lesiones planas o deprimidas. Para establecer un diagnóstico definido de la neoplasia maligna son necesarias numerosas muestras de biopsias, generalmente en los bordes de la úlcera. Entonces aquí se está tomando una endoscopía donde se toman muchas muestras para poder realizar un buen estudio. Los métodos diagnósticos más importantes en la detección de la enfermedad ácido péptica, tenemos el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa, incluye dos aspectos esenciales: la identificación de la lesión ulcerosa y el diagnóstico etiológico de esta. Entonces, primero identificarla y después ver qué es lo que la está provocando. El diagnóstico endoscópico, ¿verdad? La gastroendoscopía permite el acceso directo al esófago, el estómago y la primera porción del intestino delgado, el duodeno, lo que le hace posible la visualización de la luz de esas estructuras. Podemos realizar biopsias y podemos aplicar medidas terapéuticas como por ejemplo camplajes, ¿verdad? Poner clips, si hay una úlcera sangrante, la podemos incluso, sí, cauterizar. Yo creo que podemos poner el clip, más bien dicho, creo que puse una fotografía. La gastroscopía se considera la exploración de elección para el diagnóstico de esta enfermedad. Factores a considerar: el examen endoscópico no permite establecer con seguridad su naturaleza, por lo que deben tomarse biopsias múltiples. El examen histológico, un 5 o un 10% de falsos negativos
atribuible sobre todo al pequeño tamaño de las biopsias, por eso se tienen que hacer varias. ¿Verdad? Acá, si este examen histológico es para comprobar si ya no hay riesgo, ¿verdad? En la lesión, se deben comprobar endoscópicamente la cicatrización completa a las 8 a 12 semanas después del tratamiento para confirmar de forma definitiva el benigno, ¿verdad? Damos tratamiento a una úlcera que observamos, citamos al paciente en 8 a 12 semanas para ver realmente, ya que un examen histológico puede darnos falsos negativos. El diagnóstico radiológico. En la actualidad, la gastroduodenoscopía ha desplazado completamente a la radiología en el diagnóstico de la úlcera duodenal. Es de utilidad en los casos de difícil accesibilidad en la exploración endoscópica. El diagnóstico radiológico de la úlcera péptica requiere la demostración del nicho ulceroso, como les mostré en las radiografías donde se veían con los enemas varitados. En otro tipo de diagnóstico, el análisis de la secreción gástrica. ¿Verdad? El quimismo gástrico mide los miliequivalentes presentes en el jugo gástrico. Los valores normales de la secreción basal van a ser variables de 0 a 10 miliequivalentes. Van a ser más elevado en varones, pero ya cuando es estimulada la secreción de ácido en el estómago, puede llegar a 15 a 40 miliequivalentes y en mujeres de 12 a 30 miliequivalentes. En la cloridia, los valores de acidez son casi inexistentes y se ven en atrofia de la mucosa fúndica. Entonces, este es el análisis del ácido gástrico. ¿Y qué hacemos para la detección del Helicobacter pylori? Bueno, la presencia del Helicobacter pylori puede constatarse mediante 4 procedimientos diferentes. Número 1, el examen histológico de la mucosa gástrica, tinción con hematoxilina eosina o con la de Warting-Starr. Podemos hacer también la prueba serológica, relativamente sencilla, de bajo costo, no es útil para confirmar la erradicación de la bacteria, ya que pueden pasar 6 meses hasta 1 o 2 años hasta que los anticuerpos sean indetectables. Entonces hay que tener esas consideraciones a la hora de querer hacer un diagnóstico si tenemos aún todavía el Helicobacter pylori. La prueba de los antígenos de Helicobacter pylori en heces, dice, la exactitud es parecida a las pruebas serológicas, la podemos realizar también, y la prueba del aliento con urea marcada con carbono 13 o carbono 14, que tiene las características de, se basa en la actividad de la ureasa del Helicobacter pylori, que es el factor que lo protege. Es una prueba no invasiva y sencilla, pero es costosa. Se recomienda realizar en un plazo de 6 a 8 semanas después de realizar el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Lo podemos erradicar. Y después asegurarnos de que realmente se ha eliminado la bacteria. Aquí tenemos solo para que observen el tratamiento que se utiliza. No, perdón, este es los métodos de detección. Este es un cuadrito para que ustedes lo puedan revisar. Aquí hay una más, aquí se mencionan 5, la prueba de la ureasa rápida. El abordaje terapéutico, que solo es para que lo puedan ver, ¿verdad? Antimicrobianos, ¿verdad? Aquí están los que se utilizan, un tratamiento cuádruple, ¿verdad? O triple a veces, ¿verdad? Triple acá. Dosis del tratamiento cuádruple basado en bismuto, dosis de tratamiento cuádruple sin bismuto, ¿verdad? Y el tratamiento triple. Entonces, estos son los esquemas que se utilizan para la erradicación del Helicobacter pylori. En cuanto a los síntomas que pueden causar la enfermedad ulcerosa péptica, aquí se mencionan los antiácidos, los antagonistas de los receptores de los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de protones. La ranitidina ya está siendo descontinuada, por lo menos la tableta bioral ya no se encuentra en las farmacias, así es que se utilizan, igual son mejores los inhibidores de la bomba de protones para aliviar los síntomas con las que viene quejándose el paciente. Otros que se encuentran, los fármacos protectores de la mucosa, tenemos el sucralfato, que ese no nos va a quitar el dolor, ese nos va a servir para recobrar otra vez la
la línea de defensa de nuestra mucosa. Hay otros que se mencionan, pero estos son el sucralfato es el de más uso. Y bueno, eso ha sido todo por esta clase. Tuvimos que correr. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si es que todavía están ahí. Espero que sí. ¿Dudas? Está bien interesante el tema. Esto tienen que manejárselo bien porque ya van a llegar pronto al externado y cuando menos sientan van a ser internos y tienen que manejar estos conceptos. Claro, lo van a ver en medicina interna, pero acá en cuanto a la fisiopatología, dudas, señoritas, jóvenes. Yo Adelante. tengo una duda. Pregunte. Cuando dijo la secreción basal se da más en la noche o en el día, eso no lo entendí bien. Ah, sí, excelente. Sí, tenemos una secreción basal, ya que funcionamos, tiene una función circadiana. Quiere decir que es cíclica. En el día disminuye la secreción basal de ácido, o sea, la producción de ácido va a ser menos en el día, pero va a ser estimulada por los alimentos, ¿verdad? Por nuestra sensación de hambre. En la noche, como estamos durmiendo, no comemos, la secreción basal de ácido va a aumentar y es ahí donde si hay una úlcera gástrica, si hay un desequilibrio en los factores protectores de la mucosa, ahí es donde va a comenzar a hacer el daño. Entonces, por eso es que le va a recomendar a sus pacientes tomarse el medicamento de ciertos tipos durante la noche. Otros se toman después de las comidas. Ok, muchas gracias. De nada, Ana. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, si no hay dudas, les estaré subiendo la clase ya al campus en otros momentos, en el transcurso de la tarde. Gracias por su atención. Pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Feliz tarde, Alexandra. Feliz tarde. No vi a nadie. Feliz tarde, feliz tarde.